Se ha hablado mucho del ascetismo y de la frugalidad de Paco Umbral, que al parecer no bebe el alcohol, no lo prueba ni gota, según creo. No. Come de una manera muy sencilla, no fuma y, en fin, y parece que se cuida mucho. ¿Cuáles son las razones de ese ascetismo? ¿Es que no te interesa nada de todo eso? Pues no, a mí me interesan otras cosas que generalmente están prohibidas. Si le parece bien a nuestro querido invitado, y mientras se va... ¿Puedo comer? Sí, como no, estás en tu casa. Y mientras va dando cuenta de la manzana, vamos a pasar revista un poco a los condicionamientos, a los orígenes, a las raíces, a los puntos de partida de tu carrera. Valladolid era una ciudad marcada por la posguerra y por los nacionales que ganaron la guerra, los llamados nacionales. Entonces, era una ciudad dominada, arquitectónicamente dominada por los conventos, por las iglesias, por las catedrales. Yo creo que había muchas catedrales en Valladolid. Era una ciudad donde gravitaba fuertemente el clero y un sentido casi medieval de la vida. Empecé como escritor escribiendo discursos de Varela y de Yagüe y de los generales de la guerra. Porque como yo era un niño de derechas, como he contado en un libro, pues se oían muchos discursos patrióticos por las radios del patio y eso. Y entonces a mí aquello de la retórica me gustaba, aquellos señores que sabían muchas palabras. Y entonces yo empecé a los 5 años así, escribiendo discursos. Yo de pronto me escribía un discurso de Varela o de Franco o de quien fuera, un discurso que había oído. Y luego me ponía de pie en una silla y leía el discurso de mi familia. Yo fui al colegio como 4 años o así, a un colegio gratuito, municipal, donde iban unos niños muy pobres y donde pasábamos mucho frío y cantábamos Montañas Nevadas y Prietas las Filas y teníamos zapatillas y asábamos patatas y garbanzos en la estufa, cuando se encendía la estufa, y aprendíamos mucho catecismo. Y bueno, yo creo que fui como 4 años a ese colegio, luego a los 11 me echaron porque era muy malo, no estudiaba nada, y ya pues no he vuelto nunca más. Cuando he vuelto a algún centro docente, a alguna universidad, ha sido ya como profesor. De modo que en aquel mercadillo de los domingos, yo iba todos los domingos a las 10 o a las 11 con mis novelas, y allí hacíamos el intercambio, y a lo mejor pues resulta que yo cambiaba el Coyote por Madame Bovary, y aquel domingo descubría a Flaubert. Bueno, ¿y cuándo se produce la vuelta de Paco Umbral a Madrid? En el año 60. ¿Ya con un cierto prestigio como escritor? No. Con una cierta seguridad. Porque yo primero hice un poco de periodismo en Valladolid, en el norte de Castilla, con Miguel Delibes, y hice un poco de radio en León, y estas cosas me dieron como una pequeña seguridad. Hay 3 vertientes, por así decirlo, en tu obra literaria hasta ahora. De una parte está el ensayo, de otra está la biografía, de otra está la narrativa. Cada vez me interesa menos ser escritor de un género y me interesa más ser escritor. Cada vez me siento menos novelista y más escritor, y menos ensayista y más escritor, y menos periodista y más escritor. Entonces me interesa cada vez menos el género, que creo que es una cosa que pertenece a la preceptiva, un poco al pasado. Esa curiosidad tuya por Larra, cuya biografía por otra parte titulaste ya Anatomía de un dandy, y por Byron y por Lorca, etcétera, ¿significa que en el fondo hay en ti también algo de rebelde, de marginado, de dandy, en una palabra? Bueno, lo que ocurre es que estos escritores encarnan profundamente, dramáticamente, el conflicto del intelectual con la sociedad, que se plantea a partir de la instauración de la sociedad burguesa, después de la Revolución Francesa. Se plantea ya claramente el conflicto del escritor con la sociedad. El escritor con la sociedad y con la política. Yo creo que para conseguir un buen artículo, en lo que yo entiendo por lo que es un artículo, hay que sacrificar un ensayo, un soneto y una noticia. Es decir, que si la cosa deriva hacia el ensayo, es una pesadez, es un coñazo y no se puede publicar, no es un artículo. Si deriva hacia el lirismo, pues será un soneto malo y en prosa, y largo. Y si es la mera noticia, pues es la agencia F, claro, no es un artículo tampoco. De modo que esas cosas tiene que contenerlas el artículo, tiene que haber una información, tiene que haber ideas y tiene que haber un cierto toque de lirismo.
Pero hay que sacrificar todas esas cosas. Son 30 libros más o menos los que has publicado y tienes ahora 40 años. De todos tus libros, sin duda alguna, y esta es una pregunta tópica que no quisiera hacer, pero que no hay más remedio, parece que hay siempre un pero libro... Pero hay 30, ¿no los tienes todos? No, yo no los tengo todos aquí, ahora traje unos cuantos solo. Bien. Para recordar a nuestros espectadores. La mayoría de tus libros son súper conocidos. Mortal y Rosa, yo pienso que es un título que por alguna razón a ti te es especialmente grato. Sí, sin duda, es uno de mis libros más necesarios, como se decía hace poco. Es un libro necesario para mí. Explícanos un poco mejor, ¿quieres el por qué? Bueno, pues porque no es un libro que haya escrito ni por premios exteriores, ni por puro placer de escribir, sino por verdadera necesidad de volcarme y de decir unas cosas. Y más, es que ya no me acuerdo. Y Las ninfas, que está a punto de salir. Las ninfas, que es el último libro de Francisco Umbral, el libro galardonado con el Premio Nadal, que supongo que ha venido a darte una gran satisfacción personal, porque siempre es bonito que haya quien le reconozca a uno sus méritos, aunque el reconocimiento sea general por parte de tus miles de lectores y de amigos. Pues sí, ha sido una alegría y una sorpresa. Bueno, habría esta teoría de Ruano de que el mejor artículo es el artículo sin tema y que el artículo sin tema es como el vuelo sin motor, y efectivamente ponerse a escribir sin tema es fascinante y es apasionante. Pero hay momentos, hay circunstancias como las actuales en que yo creo que conviene, cuando la actualidad nos está dando continuamente temas patéticos, inmediatos, temas trágicos y apremiantes, conviene que el artículo tenga un tema y que el artículo tenga algo de pedrada.